Ok. El tema de hoy es leishmaniasis. Es una enfermedad que realmente existe endémica en el Perú. ¿Alguien alguna vez ha visto o ha escuchado de leishmaniasis? ¿Que haya tenido alguna experiencia de repente? Sí, doctor. Perfecto, perfecto. ¿En qué parte, doctor? ¿En qué parte lo vio? Yo me informé sobre un caso en Sullana, sobre una mujer que había tenido un caso de leishmaniasis cutánea y no sabía lo que era y ella la refirieron a dermatología y allá no le dieron ninguna solución, pero luego de ver el cuadro, un médico O de repente están que ahorran pues, para repararla. le recomendé que vaya a un infectólogo porque parecía ser leishmaniasis y le Es dijeron fácil que sí. nada, pero se torció la cadera. Ujú. Oye, Perfecto. escúchame, yo me voy por allá. Hay que ver un match. ¿Pueden, por favor, sus micros, apagarlos, si fueran tan amables? Solo quien participa puede, usar su micro, ¿sí? Les agradecería para poder, que no haya interferencias. Le agradezco, doctor. Sí, efectivamente. Son enfermedades que a veces las consideramos exóticas en la costa, pero son muy frecuentes en la parte de sierra, en la parte de valles interandinos, más que todo. Más que de sierra alta, son valles interandinos. Estas eh, enfermedades, en este caso la leishmaniosis, es transmitida por vectores, en este caso el vectores del género Lutzomia, y es muy ubicua en el planeta, casi todos los países donde no se ha encontrado leishmaniasis es en Groenlandia y en Antártida. Son los dos únicos lugares donde no se ha encontrado, ¿no? Pero después el resto de países hay, ¿por qué? Porque el vector se encuentra, ¿no? Flebotomus en Europa, Viejo Mundo, Lutzomia en el Nuevo Mundo. Y leishmaniosis o leishmaniasis se puede encontrar en tres formas. La forma cutánea, que es una forma en la cual solo es un daño a nivel de piel. La forma visceral, que es un daño ocasionado, lo dice, en vísceras. Y la forma mucocutánea, piel y mucosas, habiendo tenido una lesión cutánea previa años atrás. De ellas, la cutánea, la mucocutánea es la que tenemos en el Perú. En el Perú no tenemos formas viscerales. Hubo un reporte en una oportunidad de forma visceral por Leishmania amazonensis, pero quedó la gran duda si vino de Brasil o no, fue en Madre de Dios. Lo publicaron como un caso anecdótico, pero no es lo usual. O sea, en el Perú no existe forma visceral. Existe forma cutánea en todos los valles interandinos, desde Piura, Tumbes hasta Tacna, y las formas mucocutáneas en la ceja de selva, en la selva. Vamos, por ejemplo, al Cusco, la selva del Cusco, o el mismo Cusco, Madre de Dios, Ucayali, hasta Iquitos, ¿no? Loreto, Amazonas, etc. Y acá hay un detalle, uno se pone a pensar, ¿por qué algunas hacen formas cutáneas? ¿Por qué algunas formas hacen forma mucocutánea? Es que las leishmanias son diversas. El género es leishmania, pero hay leishmania brasiliense, leishmania peruviana, leishmania trópica, leishmania major, leishmania minor, hay leishmania amazonenses, leishmania panamenses, hay tantas leishmanias y todas ellas pueden causar diferentes formas. Cada una de ellas puede causar una forma diferente. Hay leishmanias que solo causan cutáneas. Hay otras leishmanias que solo causan formas mucocutáneas. En el Perú tenemos, por ejemplo, no tenemos leishmania mayor, por ejemplo. Y eso es bien frecuente en Oriente Medio, en Arabia, etcétera. Hay leishmania mayor y produce infección en piel que se autolimita. Esa es una cuestión que es tan frecuente que se autolimita. Pero también si vamos, por ejemplo, a Egipto o el sur de España, Portugal, etcétera, leishmania trópica, y esa es la que produce formas viscerales. Es un problema, las formas viscerales son mortales muchas veces.
Y se estima que solo las formas cutáneas en el planeta, cerca de 1,5 millones de casos nuevos. A eso se suman los casos anteriores. Entonces existe digamos, una incidencia determinada y prevalencia determinada que es creciente, ¿no? Mientras no haya un control de vector, por ejemplo, y control de reservorios, esto va a continuar. En el Perú, excepto en el año 2020, que no es que haya caído, sino que no ha habido reportes, porque hemos estado con la pandemia de COVID, pero siempre hay. Noten las franjas celestes, representan las formas cutáneas. Hay mucho más formas cutáneas que formas mucocutáneas en anaranjado. ¿Por qué? ¿Alguien podría tener alguna idea? Conversemos. ¿Alguna idea de por qué hay más formas cutáneas que formas mucocutáneas? Alguien que tenga una idea. Suéltenla nomás, no se preocupen. Yo estoy al otro lado de la pantalla. No llega mi brazo hasta jalarles las orejas. No, chicos, vamos. Sí pueden. Estos son reportes, ¿ah? Por si acaso reportes. Paciente que llega, se va a tratar y se le reporta. Sí, sí, doctor, adelante. Doctor, tal vez por la especie que predomina aquí en Perú. Ya, esa es una posibilidad. Perfecto. Leishmania peruviana predomina sobre la brasiliensis. Ya, esa es una. Pero hay otra cosa. Piensen un poquito más allá de la parte biológica. ¿No pensarían en el acceso a los sistemas de salud? Eso decía, el que llega a un centro de salud que tiene acceso, se va a tratar y se reporta. El que no tiene, no. ¿Cómo es en la selva? En la costa, para empezar, perdón, en la sierra, para empezar, hay accesos. Hay accesos más fluidos que en la selva. En la selva, a veces para llegar a un centro de salud, tiene que pasarse. No estoy hablando de la ciudad de Iquitos, estoy hablando de la selva profunda, el monte. Para llegar a la ciudad, 3 días en lancha, ¿no? En canoa, es difícil, es bien difícil. Por eso muchas veces se prefieren tratar de manera artesanal y no van a los puestos de salud. Y no es que no haya, probablemente haya mucho más que esto, tanto como esto, o por lo menos la mitad, pero no se reportan porque no llegan a los sistemas de salud, no llegan jamás. Ese sitio donde dice Castillo que va a llegar, espero que, a ver, cumpla su palabra de poner salud a esta gente tan abandonada. Quiero ver eso. A ver, en el primer año, si es que logra llegar. El profesor parece que no conoce el Perú realmente. Los que sí hemos estado en esas zonas, en esos lugares, viendo a esa gente sufrir, esos, digamos, somos bien escépticos a las palabras de los políticos, no la retórica de los políticos. Muy escépticos. No se llega con facilidad. La gente se muere. Y mueren en sus mismos lugares porque saben que si llegan cercanos a la ciudad van a pasar. Imagínense, en la selva, esta gente vive del día. Lo poco que ganan, viven para su manutención. 3 o 4 días de camino, a veces 5 días de camino, son 5 días que no come su familia. ¿Ustedes creen que va a querer hacer eso solo por alguna lesión? No, por eso tenemos esto. Independientemente de lo que dijo el doctor Yang, es también ese detalle social. Siempre miren ustedes las enfermedades en el Perú, al menos las infecciosas, con un enfoque social. Y les aseguro, no van a fallar, van a ser más sensibles a la problemática. El problema no es medicamentos, el problema muchas veces no es dar abrir postas, abrir centros, poner médicos ahí. No, el problema es cambiar algo, el acceso, ¿no? El acceso es el gran limitante en el Perú. Lo bueno que las formas que tenemos de leishmaniasis en el Perú no son mortales, no son mortales. Aunque las formas mucocutáneas podrían ser mortales. ¿Cuándo? A ver, ¿alguien se imagina cuándo puede matar una forma mucocutánea? Estamos hablando de una forma de piel que después se hace en mucosas y generalmente son las mucosas respiratorias. ¿Qué podría pasar para que se muera alguien?
una idea. Lo pueden ver ustedes, lo van a ver de repente en el Cerús. En el Cerús los van a mandar a hacer patria. Sí, doctor, adelante. Inmunodeprimidos, ya, claro, doctora, disculpe. Claro, los inmunodeprimidos pueden morir, paciente VIH, por ejemplo, sin tratamiento. Pero per se, por la misma leishmania, una leishmaniasis mucocutánea, ¿en qué circunstancia podría morir? Usen su imaginación. Per se, la leishmaniasis en sí, la enfermedad en sí, mucocutánea, ¿puede matar? Pregunta de examen. A ver, vamos a ver qué nos dicen por acá. Infecciones agregadas. Podría ser, pero estamos hablando de la misma leishmaniasis, no por otros agentes. Vamos a ver. Última propuesta. ¿Qué es lo que hace las formas mucocutáneas? Sinequian tejidos. A ver, por acá hay una respuesta. Diseminación al sistema nervioso. Si es un inmunodeprimido, podría ser. Son las formas sistémicas rarísimas de ver. Se ve más con otro tipo de leishmanias, que, por ejemplo, en las formas viscerales, sí se puede ver eso. Pero estamos hablando del Perú, las formas mucocutáneas que no tenemos. Les doy la respuesta para que tengan una amplitud en el espectro de lo que podría suceder. Si las formas mucocutáneas producen sinequias, o sea, fibrosis, y le gusta mucho la zona de la entrada de la laringofaringe, podría sinequiar la entrada de la laringe o podría destruir la laringe, ¿no? Se puede, como dije, sinequiar, destruir, destrucción de cartílagos, los cartílagos en esa zona, efectivamente, y se cierra la tráquea, y se cierra la vía respiratoria alta, y el paciente se muere, asfixiado. O sea, ese es un riesgo que se puede observar, lo he visto. Hemos tenido oportunidad de hacer artesanalmente una traqueostomía de urgencia, ¿no? Agarrando un bisturí para tratar de abrir y que más abajo del crico tiroideo para que pueda pasar incluso le pusimos una jeringuita ahí abierta para que pueda respirar. No teníamos tubo, no teníamos nada, había que salvarle la vida a ese paciente. Esas son las cosas que ustedes tienen que conocer, ¿no? Dentro de la fisiopatología, qué cosas podría suceder para que ustedes puedan actuar en un momento de suma emergencia. Las formas cutáneas, si ustedes revisan, tanto Farreras, Cecil, Harrison, nos dicen que son formas benignas, ¿no es cierto? ¿Ustedes consideran que puede ser una forma benigna, una forma cutánea? Esto lo van a ver en la sierra, por si acaso. ¿Será una forma benigna? ¿Alguien tiene una idea? Vamos a ponerles un escenario. Quiero hacerlos pensar un poco. Imagínense que ustedes viven en la sierra, tienen una bebita, hermosa bebita de 8 meses, 10 meses, y le da UTA, o sea, forma cutánea, en la carita. ¿Ya? Se hace una lesión gigante, grande, numular, en el carrillo, en la mejilla. Y de repente, con desesperación de padres, al no tener tratamiento a la mano, se les ocurre agarrar la batería del tractor, sacan un poco de ácido de batería y queman la lesión. Será benigno después para esa bebé que va a crecer y va a ir al colegio y la van, por un lado, hermosa, por el otro lado, el fantasma de la ópera. ¿Mm? ¿Cómo creen que crecerá? ¿No crecerá estigmatizada? Una hermosa niña, ¿qué culpa tiene? ¿No crecerá con temores, con autoestima baja, siendo niña? ¿Eso es benigno? No es benigno en una parte del mundo. Deteriora la calidad de vida, efectivamente, doctor. La calidad de vida, la autoestima, y se vuelve una persona con una personalidad diferente, ¿no?
Por lo tanto, estas enfermedades no son benignas, de hecho. El hecho que no maten no significa que no sea benigno. O que sea benigno, perdón. Bueno, eso es solo para reflexionar un poquito de lo que tenemos que amar a nuestros pacientes. Y uno tiene que ponerse en todos los escenarios habidos y por haber, potenciales. Bueno, en proporciones siempre hay casi iguales. Si bien en cantidades absolutas son menos las mucocutáneas, en proporciones son iguales. Y las zonas que vemos, por ejemplo, acá, claro, esa es el 2020, que no ha habido muchos reportes, evidentemente, pero es la sierra, en la sierra norte, ¿no? La selva, ¿no? Los que tenemos. Les presento al doctor William Leishman, el mayor Leishman, mayor del ejército británico, que trabajó mucho en la India, y en la India había Kala-Azar. Había esa enfermedad, había leishmaniasis visceral, había otras formas de leishmaniasis. Y él, en esos años, estamos hablando de 1870, 1860, antes de nuestra infausta guerra con Chile, por ejemplo, los británicos tenían mucha curiosidad por ver estas enfermedades que les llamaban exóticas de sus colonias. La India fue colonia británica. Y surgieron muchos investigadores que eran especies de naturalistas del siglo XVIII, al finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, quienes estudiaban estas enfermedades se les llamaba naturalistas, que dominaban la biología, la medicina, de manera teórica, y describían de manera teórica los hechos. Ese era el naturalismo de la época, hasta que después ya con ramas como la medicina y la investigación en medicina comienza a verse un poco más. Y Leishman es famoso por haber descrito por primera vez Leishmania. Claro, que no la conocía como Leishmania, porque el nombre vino mucho después en honor a él, después de que muere, ¿no? Esta es la descripción original de un caso de leishmaniasis, hecho por el mismo mayor Leishman, William Leishman, ahí está. Y vean ustedes que nos dice, ¿no? Se ha encontrado que posee una cantidad de cromatina, ¿no? Tiene una forma regular, ¿no? Definida, claramente se diferencia de los glóbulos rojos y de los detritos celulares. Esta cromatina parece aparece en la forma más o menos redondeada o de anillo, en la cual aparentemente no hay conexión con el núcleo. Miren, efectivamente, en la forma mastigota, que es lo que veía en los tejidos, incluso lo mide 2 a 5 micras, esto se ve en los tejidos, y esto se veía en los cultivos, otra forma promastigota, y le da a llamar tripanosomiasis inicialmente. ¿Por qué? Porque tiene un parecido, al menos las formas promastigotas, un parecido a tripanosoma. Recuerden, mastigo en latín es flagelo, látigo, flagelo. Sin mastigo, amastigota. No tiene flagelo en los tejidos humanos. Mastigota, hacia adelante, está hacia adelante, ¿no? El flagelo. O sea, tiene un flagelo anterior, no es posterior, no es la cola, por si acaso estamos pensando que de repente por todo lo que sea una excrescencia, ¿no? Larga es cola, no, en este caso el flagelo es anterior, ¿ya? Es de microbiología. Y lo que vio fue esto, efectivamente. Leishman vio los amastigotas como células ovoideas o redondeadas de 2 a 5 micras, con un núcleo redondo, como lo ven, como lo ven acá, un núcleo redondo, y la cromatina pignótica si ustedes acercan un poquito van a ver acá, por ejemplo, 2 cositas, ¿no? Una grande y una pequeñita, como un palito. El palito es el kinetoplasto. Este es el kinetoplasto. Y acá lo dibuja así, ¿no? Este es el kinetoplasto. ¿Y por qué es importante el kinetoplasto? Porque acá se guarda la información genética, no en el núcleo, sino acá, de la variabilidad patogénica de Leishmania.
¿Que por qué es mucocutánea? Acá está guardado. ¿Que por qué hace visceral? Acá está guardado. ¿Por qué hace forma cutánea difusa? Acá está guardado. Los factores de virulencia diversos están acá guardados. Las enzimas que le ayudan a este parásito a degradar tejidos, acá están guardadas. Y acá que se guarda información de evolución nada más. ¿Mm? Es como si el kinetoplasto sea el verdadero núcleo, pero no es así. Hay mucha información de patogenicidad en el kinetoplasto. Entonces, vean, el puntito chiquito es el kinetoplasto, el picnótico grande es el núcleo. Y acá lo vemos en una vacuola gigante, o bueno, en el citoplasma, perdón, de un macrófago. Y no los fagocita. Están metidos y no son destruidos. Y en el tejido se ve así, perdón, en el cultivo se ve así, y también en el tubo digestivo del vector, el núcleo y el kinetoplasto. Y de ahí se comunica y sale pues, el flagelo. Entonces ya está clarito, una célula fusiforme, el promastigoto, una célula redondeadita, chiquita, de 2,5 micras de diámetro, la mastigota. Y este es el vector. Phlebotomus para el viejo mundo, luxomía para el nuevo mundo. ¿Bien? Noten un detalle. ¿De qué color son las alas? ¿De qué color son? ¿Alguien me puede decir? ¿Son negras? No, no. ¿De qué color son? Ya están con hambre, yo sé que la hora es fastidiosa, pero no se preocupen, vamos a almorzar tranquilos todos después. De color iridiscente, un blanco, blancas y brillantes, efectivamente. Gracias, Kiara, gracias, Jan. Efectivamente, blancas e iridiscentes, como que brillan. Estos vectores, acá en el Perú, en la sierra del Perú, su vuelo es más o menos entre 30 y 60 centímetros de alto, no vuelan más arriba no vuelan. Y cuando vuelan, vuelan en mancha, son peridomiciliarias generalmente. Y eso de las 6 de la tarde es donde salen, se nutren generalmente de la savia de las plantas que están alrededor de las casas, o cosas por el estilo, ¿no? También de animales, de sangre de animales, especialmente las hembras. Y cuando uno los alumbra entre las 6 y las 7, esa zona de penumbra, uno alumbra con su linterna, va a ver así una manchita de color blanco que vuela. Sí, pues todos los mosquitos están ahí, las eusomías ahí dando vueltas, volando de color blanco. Por eso le dicen manta blanca, ya llega la manta blanca, llega la titira. Ese es el nombre con que también se le conoce en la sierra, titira o manta blanca. El color de sus patas, el color de sus alas, blanco. Pero también hay reservorios, lamentablemente. Y los reservorios encontrados acá no solo son caninos, también son algunos equinos, mulas, burros, en la sierra. Pero hay muchísimo más en los perros. Este perro, por ejemplo, no es que sea sarna, no, estos son lesiones de leishmania. Y el perro se convierte en una especie de caldo de cultivo ambulante, ¿no? Viene una luxomía no infectada, se alimenta de su sangre y lleva luxomía, leishmania a otro hospedador y puede caer en el ser humano. Esto reviste mucha importancia, por ejemplo, en Europa, en Oriente Medio, donde los perros son los grandes reservorios de esta enfermedad llamada Kala-Azar. Entonces tienen que hacer cada cierto tiempo sacrificios de animales infectados. Y ponen animales, por ejemplo, centinelas para saber qué zonas son las que comienza a aumentar la incidencia de presencia de leishmania en vectores. Entonces intentan hacer control de leishmania a través de control vectorial y control de reservorios. Hablando de leishmania cutánea, que es la que predomina acá en el Perú, en toda la sierra, aquí tienen un ejemplo, ¿no? Una lesión ulcerada con borde elevado, de color violáceo, en algunas oportunidades con tejido fibrinoso,
¿no? Una fibrina acá. Acá ya se ha retirado, está más limpia, pero generalmente viene con esto. Y encima de eso hay una costra que acá ha sido retirada. Acá también ha sido retirada la costra. Realmente llegan con costra y se levanta la costra y sale pus, sale todo. Así hay que lavar. No le duele al paciente, es indolor. Y una característica muy importante es este rodete, que está fijo al tejido. Este tejido es tejido de granulación friable, sangra con facilidad, pero no duele. Está pegado el borde a la lesión. Diferencia con tuberculosis de piel. En tuberculosis de piel, el borde es despegable. Uno agarra un estilete o una espátula y le introduce y fácilmente se despega. Eso es tuberculosis con alta probabilidad. Este caso no, está fijo, está duro, fijo, indoloro. A veces puede haber linfadenopatías regionales, como en el caso de hoy. O sea, sigue un trayecto linfático y si uno hace un aspirado de uno de los ganglios que está en ese territorio, asumiendo que podría ser Sporotrix, se da con la sorpresa de que encuentra Leishmania. Estas lesiones generalmente duran 3 a 4 semanas después de una picadura. Aparece con una ronchita, una pápula. 3 semanas después, esta pápula crece y se ulcera a partir del centro y con crecimiento centrífugo. Y algunas incluso pueden aparecer después de mucho tiempo. No necesariamente de 3 a 4 semanas. Rara vez yo he visto una vez un par de pacientes que habían pasado 6 meses y juraban no haber salido de Lima, pero 6 meses atrás se habían ido a una zona en Guarochirí, me parece, no me acuerdo, donde hay leishmania. Regresaron y recuperamos leishmania. Se recuperó leishmania. ¿Cómo? Probablemente sea este mismo mecanismo. ¿Y dónde está guardada esa información? En el kinetoplasma, para aparecer después de mucho tiempo. Algunas lesiones de formas cutáneas puras se autolimitan, pero demora mucho tiempo. En el Perú se autolimita después de 6 meses, más o menos. Y ya les comenté lo que significa cicatrices desfigurantes, ¿no? Se ocurren en cara. La forma mucocutánea, en cambio, es la que se ve mucho en la selva. Noten ustedes ahí, hay una imagen de una nariz infiltrada tremendamente, ¿no? Esto no es normal, ese color violáceo, ¿no? Miren cómo se están sinequeando las fosas nasales. Esta luz que ven acá es porque hay un agujero en el tabique y se pasa la linterna se pasa y la luz se puede ver al otro lado perfectamente. Estos detalles también nos dicen que las formas mucocutáneas son mutilantes. Si hay en mucosas, mutila. ¿Por qué? Porque el daño es fibrosis persistente, residual, y lo más llamativo es que si uno hace un aspirado o un raspado de estas lesiones, no encuentra con facilidad leishmania. Pero ¿por qué en las cutáneas sí la encontramos con mucha facilidad? Eso depende de la respuesta del hospedador. Uno, que en este caso, formas mucocutáneas, hacen recordar un poco a lepra lepromatosa. Y en la lepra lepromatosa hay poco agente, en este caso poco parásito, en la lepra, poca bacteria, y mucha reacción inflamatoria. Y es la reacción inflamatoria la que produce el gran daño. Es diferente de la forma cutánea, donde hay mucho parásito y podría haber poca reacción inflamatoria. Podría, incondicional. Entonces se dan cuenta que la variabilidad del daño muchas veces está dado tanto por la respuesta del hospedador como también por la agresividad de la gente. Acá también hay daños mutilantes, desfigurantes, terribles. Hay otra forma que hemos tenido la oportunidad de conocer a uno de los 3 casos reportados en el Perú de forma cutánea difusa. Esta es una forma cutánea, no es mucocutánea, es cutánea exclusiva, pero difusa. ¿Por qué? Porque está en todo su cuerpo. En todo su cuerpo. El paciente que llegamos a conocer, yo lo conocí cuando era estudiante de medicina y nos pegábamos a mi maestro y yo lo seguía hasta después de profesional, buenos años. Ya falleció, pues evidentemente de viejito, pero era una persona muy colaboradora porque mi maestro le pedía que venga a proporcionar un poquito de
de un raspadito, de alguna lesión, él tenía que abrir porque la piel estaba intacta, pero eran grandes lesiones nodulares en todo el cuerpo, preferentemente en la espalda, a veces en las manos, los brazos, tenía también algunas en la cara. Y se tenía que raspar y salía, digamos, los parásitos, ¿no? Se podía ver. Teníamos ahí material para docencia, ¿no? El señor, muy cordial, siempre se ofrecía y venía. Vivía en Otusco. No, exactamente en Otusco no, sino en Paranday vivía. Y llegaba y se le atendía como rey, ¿no? Su buen desayuno, su almuerzo, un perdien, o sea, un emolumento por haber venido a permitirnos estudiarlo. Él feliz de la vida, él quería que lo estudien, sabía que no había cura, porque efectivamente para la leishmaniasis cutánea difusa no existe cura, es una alteración, él tenía un trastorno de la respuesta inmune celular. Entonces, estas lesiones se ven en pacientes que tienen respuesta inmune celular alterada. Le da forma cutánea, pero hace la forma difusa. ¿No? Eso es lo que pasa. ¿Cómo se diagnostica leishmaniasis? La forma más sencilla es el frotis. El frotis de la lesión, o sea, agarrar un pequeño bisturí, agarrar del borde de la lesión, raspar bien, ponerlo en una lámina y observar al microscopio con una tinción, ¿no? Que puede ser RAI y EMSA. Y se observa perfectamente los amastigotes. ¿También se puede hacer biopsia de alguna lesión? Sí. Claro que demora un poquito más, pero sí es válido. Cultivo, evidentemente, si estoy haciendo un raspado, ¿no? Siempre se prepara un poco de material para hacer cultivo de la lesión para buscar y recuperar el parásito, ¿no? Lo que hacemos, el cultivo en agar sangre, pero sangre de carnero al 5%. ¿Por qué no la sangre humana? La sangre humana tiene muchos factores que bloquean parásitos y bacterias, lo cual no ocurre con la sangre del carnero. No hay esos factores. Intradermo radiación casi no usamos, ya no se usa la leishmanina, que era, digamos, un machacado, un lisado de bacterias a determinada concentración, y eso era lo que se ponía, como igual que la tuberculina, que el PPD, si aparecía una reacción importante de 1 centímetro más, era positiva la exposición que había tenido a leishmania. Pero como las lesiones se ven, ya no necesitamos reacción. Serologías podrían usarse, sí, pero son caras. Es 1000 veces más barato, fácil y rápido hacer un frotis. PCR solo para identificar especie y para identificar características del quinetoplasma, nada más. Ahí tienen una intradermorreacción, 28 horas después, positivo. Y la terapia se basa en antimoniales. Antimoniales o sales de antimonio. Pentostan es una de ellas, disculpen el nombre comercial, que es gluconato de sodio británica, y el otro es antimoniato meglumine o glucantime. Para mí, mucho mejor. He trabajado para OMS con estos productos y para mí mucho mejor fue meglumina. Antimoniato meglumina. Más noble, menos tóxico y dañino que esta caramba. Los pacientes decían, doctor, ya no quiero más. Tercer, cuarto día, calambres importantes en los miembros inferiores. Efecto colateral. Bueno. Es bueno que sepan la concentración, 85 miligramos por cada por cada mililitro, perdón. 85 miligramos de antimonio por cada mililitro. Siempre se da por 20 días. Las formas cutáneas y viscerales, mucocutáneas y viscerales, 28 días. Hay otros que se han planteado, pero que son, digamos, anecdóticos. De los orales, allopurinol, ketoconazol, dapsona, acá no hacen nada. Realmente no hay efecto. Pero miltefosina, tal vez para las formas leves del oriente, ¿no? Que se curan solas. Pero miltefosina sí puede servir, aunque es carísimo, recontra caro. No creo que los pacientes que tengan leishmaniasis, que es gente muy humilde, tengan acceso siquiera a una octava parte de una tableta de esto, por ser carísimo. En cambio, Coterecin B, betamidina y paromomicina sí podemos administrar a los pacientes.
Es más, anfotericin B es de primera línea en las formas de sospecha de mucocutáneo. Hay que dar, ¿no? El glucantime, incluso, acá tenemos ahora el estivogluconato de sodio también, no intramuscular porque duele muchísimo, sino endovenoso. Endovenoso. Hay otros recursos que se usan, por ejemplo, inyecciones intralesionales. Nosotros propusimos a nivel nacional las intralesionales hace muchísimos años y se comenzó a usar efectivamente poniéndolo en el lado aferente, ¿no? O sea, en ascenso, el antimonio, ¿no? No en la misma lesión, sino un poquito, 1 centímetro más abajo para que vaya subiendo y embebiendo todo. Y fue bien, pero ahora con nuevos medicamentos, ya, entonces ya se desistió de la inyección intralesional. Funcionaba cuando habían, por ejemplo, 2 lesiones, que podían ser contiguas o a distancia, ¿no? 2 lesiones, sí. 3 lesiones, ya no, pues, porque es mucho antimonio. 4, mejor le pongo la vena, ¿no? Los ecuatorianos quisieron aplicar tratamiento térmico o crioterapia, incluso electricidad, fracaso total. Lo tradicional es la piedra azul, ya les dije, emplastos con espinaca, algunas ortiga, no, produce más quemadura. El ácido de batería, de hecho. Entonces, esto físico no funciona, ni recomendarlo, por favor, ni recomendarlo. Bueno, ahí tienen algo de las referencias bibliográficas y les agradezco. Si hubiera alguna pregunta, encantado de poder conversar con ustedes esas preguntas. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, no habiendo preguntas, nuevamente muchas gracias. Gracias por las participaciones, ¿no? Ya de la doctora, se me fue el nombre, con K. Bueno, gracias realmente por haber hecho un poco dinámica la cosa. Y siempre piensen en los pacientes, en la parte que no vemos como médicos, ¿ya? No nos restringamos solo a la parte médica, también hay gente, estas enfermedades no las van a ver en el Golf, no las van a ver en San Isidro ni en Miraflores, las van a ver en el Perú profundo. Gente que vive en el día a día, que solo cultivan para comer y no hacen trueques o no tienen acceso siquiera al Estado. Entonces, piensen en esas personas para hacer una medicina un poquito más humana. Bien, chicos, les agradezco mucho, que tengan un buen apetito. A ustedes, gracias, Silvana. Gracias, chicos. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias. Nos estamos viendo. Gracias, doctor. Que tenga buen fin de semana. Gracias, muchachos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos el lunes. Bye, bye. Gracias por el Día del Padre. Gracias. A ustedes también un abrazo grande a sus papás. Gracias.